Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de contabilidad donde vamos a, en esta primera lección, dar una introducción a lo que significa la contabilidad en el marco de la actividad económica. Venga, vamos adelante. Los objetivos de esta unidad será, por tanto, explicar la contabilidad en el contexto de la actividad económica, definir un poco qué es la contabilidad y para qué sirve, quiénes son sus usuarios, qué tipos de contabilidad existe, qué limitaciones tiene y cuáles son sus objetivos. En la segunda parte del tema hablaremos de los estados financieros, del producto final de la contabilidad y haremos una introducción a la regulación contable que existe en España en el marco europeo. Adelante. En primer lugar, cuando hablamos de contabilidad, tenemos que tener claro que la contabilidad lo que hace es reflejar la actividad económica. La actividad económica es todo aquello que impulsa la circulación económica cuando tú vas y te compras una cerveza en el supermercado, pues estás haciendo actividad económica, estás comprando una cerveza y a cambio estás pagando un dinero por la misma. La actividad económica tiene básicamente tres formas, tres tipos de actividad económica. Una es producir bienes, por ejemplo, producir una cerveza. En segundo lugar, distribuir esos bienes, por ejemplo, cuando tú te compras la cerveza. Y por último, la actividad económica de consumo, que es cuando te bebes la cerveza. Producción, intercambio y consumo. Este tipo de actividad la desarrollan básicamente una serie de jugadores que son los que actuamos en el mercado, que son principalmente las empresas, tanto las empresas financieras como las empresas no financieras, las familias, tú y yo, el Estado y las ONGs. Estos cinco jugadores son los que conforman los cinco grandes sujetos económicos que hay en la contabilidad nacional. Nosotros en este curso vamos a hablar fundamentalmente de empresas, que son el núcleo básico de la actividad económica. Empresas que hacen todo tipo de actividades, piensa, pues empresas que prestan servicios, los abogados, la empresa de telefonía que te da a ti te da internet, un equipo de fútbol que te da un espectáculo deportivo, las empresas comerciales, las que compran y venden sin transformar, por ejemplo el Corte Inglés o el supermercado del lado de tu casa, y las actividades industriales como fabricar bienes de todo tipo, un coche, una casa, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de una empresa, en el fondo de lo que estamos hablando es de negocios como puede ser, imagínate, vamos a poner por caso que tú quieres montar un negocio y quieres montar un negocio muy sencillo, como puede ser montar un negocio de vender castañas asadas en la Plaza de Castilla. Un puesto de castañas asadas, lo habéis visto de vez en cuando en nuestra ciudad, ¿no? En todo negocio hay una primera parte, que es la que ves arriba de la transparencia, que consiste en invertir. Tú cuando montas un negocio, lo que quieres fundamentalmente es ganar dinero. Para eso tienes que invertir dinero. Si quieres montar un negocio de castañas, tendrás que tener dinero para gastarte en el puesto de castañas, en las castañas, etcétera. Fabricarás las castañas y quieres tener una rentabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de la actividad del negocio, lo que tendrás que hacer será adquirir todos estos factores productivos a un proveedor, fabricar las castañas, te traerán las castañas el transportista, fabricarás las castañas y se las venderás a tus clientes. Eso es fundamentalmente la actividad que tú vas a desarrollar y lo que esperas, por supuesto, es ganar dinero. Secuencialmente, como os aparece en esta transparencia, lo primero que haces cuando tú quieres montar un negocio es ver con qué dinero cuentas, ¿no? Tú tendrás que ver, mirar en tu hucha, en tu cuenta corriente y decir, oye, pues tengo 1.000 euros. Con esos 1.000 euros que aportarías como fondos propios,
pues no te da y entonces tendrás que pedir probablemente un préstamo. Por tanto, lo primero que necesitas son recursos financieros propios o ajenos, los tuyos, los que tú tienes, y los que te preste tu padre o tu primo o un hermano capitalista. En segundo lugar, tendrás que adquirir los bienes y servicios necesarios para montar el negocio. Por tanto, tendrás que comprar el puesto de castañas, tendrás que pedir las licencias al ayuntamiento y tendrás que comprar, por supuesto, pues las materias primas, es decir, las castañas, el carbón, la pala con la cual vas a mover las castañas e incluso el cartón para poder envolver las castañas y venderlas. A continuación se produce lo que aparece en rojo en la transparencia, que es el proceso productivo. Tienes que fabricar las castañas. Tú fabricas las castañas y lo siguiente es venderlo, la corriente número 3. Vender las castañas a tus clientes, para lo cual esperas que haga bastante fresco para que a la gente le apetezca tomar las castañas. Todas estas corrientes serían el proceso productivo y haría referencia la corriente número 2 y la corriente número 3 a las corrientes que llamamos reales. Compro cosas y vendo cosas. Adicionalmente existen lo que se llaman las corrientes financieras. Tú cuando compras algo tendrás que pagarlo o dejarlo a deber. Esa es la corriente número 5. Cuando tú vendes tendrás que cobrarlo en dinero o que te lo dejan a deber porque es un cliente de confianza, ¿no? Lo mismo ha pasado en la corriente número 1. Cuando tú has necesitado fondos, pues te habrán llegado ese dinero, bien porque lo has sacado de tu cuenta corriente o bien porque lo has prestado. El final de todo el ciclo, como es lógico, es que tú esperas que el dinero que tú has invertido sea inferior al dinero que tú has obtenido en la fabricación y haber tenido un beneficio con el que puedas devolver los préstamos que te han realizado y obtener una determinada rentabilidad, ¿no? En el fondo, un negocio es como un árbol en el cual las raíces es la financiación, necesitas dinero, tanto tu financiación propia, es decir, tus recursos, como la financiación ajena, los préstamos que te han obtenido, con los que has obtenido. A partir de ahí compras una serie de bienes que son tus activos. Con esos bienes realizas la actividades de explotación. Lo que haces es comprar y vender, fabricar, etcétera. Con eso lo que tú esperas es obtener un determinado beneficio en la fabricación y venta de tus castañas, y ese beneficio te debe permitir poder reinvertir en el negocio, poder seguir comprando castañas para incrementar tu actividad, te tiene que permitir poder pagar y retribuir a tus prestamistas, es decir, te han prestado un dinero, pero esperan obtener una rentabilidad vía intereses, y por supuesto tú quieres cobrar dividendos, es decir, quieres que la actividad te haya resultado rentable. Incluso si tienes socios, pues tus socios esperan obtener unos dividendos correspondientes. Eso es lo que tú esperas y en esa estamos. Para poder hacer todo esto necesitas tener información, porque tú puedes montar el negocio. Cuando es un negocio muy sencillo, pues y todo se compra y se vende al contado, pues es muy sencillo. Lo único que necesitas es ver cuánto dinero tienes en la caja. Pero la realidad es que los negocios no son así, porque tú puedes haber comprado cosas y no haberlas pagado, o puedes tener invertidas muchas castañas que has comprado porque piensas que van a subir las castañas. ¿Y cómo se calcula el resultado? Para eso está la contabilidad. Para saber si es rentable o no rentable la actividad, para eso está la contabilidad. Para saber si invertiríamos en ese negocio, también está la contabilidad. Si yo fuera un banco, me gustaría conocer tu contabilidad para saber si te voy a prestar dinero o no te voy a prestar dinero. Si yo fuera
un empleado tuyo del puesto de castañas, querría saber si me merece la pena trabajar en esta empresa, entre otras cosas, aparte de las condiciones económicas, cuánto dinero me van a pagar. Me gustaría saber también si la empresa va bien, pues si la empresa va mal, date por fastidiado, ¿no? Y si fuéramos los accionistas, pues los propietarios, pues querríamos saber cuál es la rentabilidad. A todo eso se va a dedicar la contabilidad. Cuando nosotros hablamos de la actividad de la empresa, porque la contabilidad se va a dedicar a reflejar la actividad de la empresa, tenemos que conocer qué tipos de actividad existen, de las cuales va a depender la contabilidad. En primer lugar, si hablamos del sector de la actividad, pues habrá actividades del sector primario, actividades agrícolas, ganaderas. Por otra parte está la actividad industrial, la fabricación de bienes, y por otro lado está el sector terciario, la fabricación de servicios. Si yo fuera un ganadero, pues estaría en el sector primario, me dedico a cuidar vacas y luego a explotar su carne. En segundo lugar, si soy del sector secundario, por ejemplo, pues me dedico a fabricar coches. O si estoy en el sector terciario, pues podría ser una compañía de auditoría, una compañía de asesoramiento o un hotel que presta servicios de ocio, de vacaciones. En segundo lugar, también puedo ver la actividad económica según la forma jurídica en la cual se desarrolla. Puedo ser un empresario individual, el que realiza una actividad, puedo ser un autónomo, o puedo ser una empresa social, un empresario social, como una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, puedo ser una cooperativa. Bien, todas estas entidades también tienen sus propias peculiaridades desde el punto de vista contable. También atendiendo a la estructura de la propiedad, puedo ser una empresa de naturaleza privada o ser una empresa de naturaleza pública que sea propiedad del Estado. Veremos que también hay diferencias a la hora de llevar la contabilidad. Y también puedo tener ánimo de lucro o no tener ánimo de lucro. Puedo realizar actividades económicas, pero puedo realizar esa actividad simplemente porque quiero ofrecer un beneficio de naturaleza social. En cualquier caso, es muy importante saber que la actual economía y por supuesto en este momento concreto, pues las empresas viven siempre en un entorno de incertidumbre. No sabemos qué es lo que puede ocurrir. Cualquier fenómeno, por ejemplo el del coronavirus, pues realmente cambia completamente las relaciones de mercado y hay empresas que pues prácticamente tienen que desaparecer. Hay un gran riesgo, ese riesgo hay que medirlo. Toda empresa necesita obtener beneficios para poder continuar, para poder crecer. Hay un entorno siempre competitivo, donde la competencia, por ejemplo, con las nuevas tecnologías puede hacer que mi empresa vaya mejor o vaya peor. Y hay un contexto de decisiones económicas muy dispersas, donde hay que conocer perfectamente cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. La empresa al final es la unidad básica de producción de bienes y servicios. Tu empresa de fabricación de castañas o una empresa que se dedica a diseñar páginas web o a fabricar cualquier tipo de producto. En una empresa hay una serie de usos de recursos humanos disponibles, de recursos materiales disponibles, de recursos financieros disponibles, y su objetivo al final es la obtención de un beneficio económico en un contexto de una economía de mercado. Contablemente, cuando nosotros queremos analizar, y este es el salto que tenemos que dar ahora en nuestra materia, nosotros vamos a dibujar dos conceptos básicos distintos y espero que lo podamos entender con algunos ejemplos. El concepto de riqueza o de patrimonio y el concepto de renta. ¿Cómo podemos diferenciar estos dos conceptos? Tú piensa en tu familia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de riqueza, estamos hablando de un concepto estático. ¿Qué es lo que yo tengo? Si tú piensas en tu familia y yo te preguntara, ¿vosotros qué tenéis en vuestra casa?
pues me dirías, pues vamos a ver, ¿qué es lo que yo tengo? Pues tengo una casa, que es propiedad de mis padres. Eh, También tenemos una hipoteca, claro, tenemos una deuda con el banco por parte del importe de la casa, tenemos unos muebles, tenemos más cosas que hay en casa, tenemos un coche, ahí también tenemos una serie de letras pendientes, de deudas pendientes con la empresa que nos vendió el coche. Luego tenemos saldo en la cuenta corriente. Mis padres también tienen un fondo de inversión o 4 acciones que compraron hace tiempo, y le debemos a nuestro tío 2.000 euros que nos prestó cuando teníamos un problema de liquidez para comprar la plaza de garaje. Bueno, ese es nuestro patrimonio. Es un concepto estático. Eso lo podemos decir hoy. Hoy yo tengo una casa, tengo un coche, tengo unos muebles concretos y 3.700 euros en la cuenta corriente, ya te gustaría, y un préstamo con el banco. Es una foto del conjunto de bienes y derechos y obligaciones que tiene una familia o que tiene una empresa. Cuando nosotros tenemos esa foto, podemos determinar por la diferencia que hay entre lo que yo tengo y lo que yo debo, lo rico que soy. Si sé que tengo bienes por importe de 1.000 y sé que tengo deudas por importe de 200, pues 1.000 menos 200 es 800, es un concepto que me diría lo rico que soy. Bueno, el patrimonio riqueza hace referencia a una foto. La renta, en cambio, es un concepto dinámico. Hace referencia a un periodo concreto del tiempo. Durante un mes, en mi empresa o en mi familia, hemos tenido una serie de operaciones que han dado lugar a que en el caso de mi familia, hemos obtenido una renta salarial. Nos han pagado por importe de 2.000 euros, a mi mujer le han pagado 1.500 euros, por otro lado hemos comprado alimentos en el supermercado, hemos comprado y pagado el recibo de la luz, el recibo del internet. Todo eso que ha ocurrido durante un periodo de tiempo, un mes, es lo que nosotros hablamos, hace referencia al concepto de renta. En el caso de una empresa, pues estaríamos hablando de nuestra empresa de castañas, de fabricación de castañas, pues diríamos que en un mes hemos fabricado y vendido tantas castañas, hemos comprado tantas castañas, tanto carbón, tanto papel, hemos gastado luz de un pequeño acumulador de batería para energía eléctrica, hemos consumido, hemos, bueno, pues todas estas operaciones hemos pagado al proveedor. Todo esto hace referencia durante un periodo de tiempo al concepto de renta. Bien, estos dos conceptos nosotros los vamos a tener que utilizar permanentemente. Vamos a hablar de la foto durante un periodo del tiempo, ya veremos que a esto lo llamaremos dentro de un rato el balance de situación de una empresa en un momento del tiempo, y hablaremos también de el acumulado del conjunto de operaciones que hemos realizado durante un mes, por ejemplo, o durante un año, y hablaremos en su momento de la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, patrimonio hace referencia a foto de lo que yo tengo, bienes, derechos, obligaciones que yo tengo y que es mi patrimonio. Y renta hace referencia al conjunto de actividades, de operaciones que hemos realizado durante un periodo de tiempo. Puedes pensarlo tú, bueno, pues cuál es la foto de cualquier negocio, patrimonio, y cuál serían las rentas generadas. Lo pediremos luego actividades. Bien, conceptos ya lo tenemos claro. El concepto de patrimonio, por tanto, el de riqueza, si nosotros vamos a una empresa concreta, podemos diferenciar entre bienes y derechos y obligaciones. Pongamos el caso de nuestra empresa de fabricación de castañas.
Vamos a diferenciar entre activo y el pasivo y el patrimonio neto. El activo sería el conjunto de bienes y derechos que tenemos. El inmovilizado serían los bienes que vamos a usar durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el puesto de castañas, ese nos va a durar más de un año. Espero, ¿no? Si nosotros tenemos un acumulador de energía para poder dar luz, nos va a durar más de un año. O si tenemos la maquinaria con la cual asamos las castañas, eso nos va a durar más de un año. Ese es el inmovilizado. En existencias tendremos aquellos bienes que compramos y que vamos a consumir bien para fabricar otros bienes o bien porque los compramos y vendemos sin transformar. En nuestro caso, las existencias serían fundamentalmente las castañas y el carbón, ¿no? Activos financieros serían, por ejemplo, el dinero que tenemos en la cuenta corriente, dinero, o también el dinero que nos deben nuestros clientes, que no lo tenemos en dinero, pero no lo tenemos en la cuenta corriente, pero sí tenemos la promesa de que nos lo van a pagar. Eso sería el activo. En el pasivo tendríamos los fondos ajenos, es decir, el dinero que nos ha prestado nuestro padre, el banco, un amigo, para poder realizar la actividad. La diferencia entre nuestros bienes y las deudas conforman lo que llamamos el patrimonio neto, que son realmente los fondos que son nuestros como empresa, ¿no? Al margen de esto, tendremos, como hemos dicho, empleos y recursos, compras y gastos en mi empresa durante un periodo de tiempo. Es importante que esto lo tengamos claro el concepto de riqueza, insisto de nuevo, la foto del patrimonio mía y el desarrollo de la actividad, compras y gastos, que es lo que llamaríamos la renta. En esta transparencia, pues lo veis fácilmente como por una parte nosotros adquirimos factores y luego vendemos productos corrientes reales y por otro lado compramos y pagamos. Lo veremos en planes de pago. ¿Por qué es importante la contabilidad? Mirad, la contabilidad es muy importante porque es un sistema de información. Lo que va a hacer la contabilidad es informarnos de lo que ha pasado, ¿eh? Una información que nos va a servir para poder tomar decisiones. Si no tuviéramos información, no podemos tomar decisiones. Y esto es muy importante. Tú tomas decisiones en función de la información que tienes. Tú querrás irte de vacaciones, ojalá te puedas ir de vacaciones este año, y necesitarás un montón de información de a dónde quieres ir, cuáles son los precios, qué tal se está ahí. Bueno, tú elaborarás tu propio sistema de información para conocer si te merece la pena este año irte a la playa, irte a la sierra, irte fuera de España o no. La contabilidad es un sistema de información y lo que nos va a permitir es saber cómo va la actividad de la empresa para ver si merece la pena continuar en ella o no. Y la contabilidad tiene que tener unas reglas, las iremos viendo poco a poco en lo que se llama la regulación contable. La información contable de la empresa la adquieren muchos, los propietarios. ¿Los propietarios tienen interés en la contabilidad? Claro que sí. Y los clientes también. Y los competidores también. Y los sindicatos también. Y el gobierno. Y los analistas financieros. Y los proveedores. Y los acreedores. Todo el mundo tiene interés en conocer la contabilidad de tu empresa. En cuanto a la forma en la que funciona esto, es muy sencillo. La empresa tiene una actividad económica, se producen las castañas y se venden las castañas, toda esa actividad que ahí aparece en azulito, la registramos y la valoramos en verde, vemos cuál es la actividad que se ha realizado y la reflejamos contablemente, la metemos en nuestro sistema de información contable. El sistema de información contable genera información válida para los usuarios y los usuarios toman decisiones
del estilo de si debemos continuar o no debemos continuar, ¿no? Por tanto, la contabilidad está relacionada con la recogida de datos, el análisis de los datos, el procesamiento de los datos y la comunicación de la información de la empresa sobre su situación, patrimonio y sobre la renta que ha generado. Y toda esta información tiene que servir, como hemos dicho, para poder tomar decisiones. En la familia tenemos una contabilidad, sin duda, para saber, oye, si con la pasta que ganamos, pues nos podemos mantener o no. En las administraciones públicas también hay una contabilidad para saber si el dinero recaudado vía impuestos se puede financiar con ese dinero, se pueden financiar todos los servicios públicos. En una empresa, la contabilidad es muy importante para saber si estamos ganando o no dinero, si estamos bien financiados, si estamos creciendo o no, qué problemas tenemos. Todo esto tenemos que analizarlo y para eso sirve la contabilidad, ¿no? Aquí os ponía también un ejemplo. Pedro tiene 21 años, es ayudante electricista, cobra 500 euros todos los meses, más una retribución variable que puede llegar a 1.500 euros. Compra unas herramientas a plazos, vive en casa de sus padres y querría saber si podría comprarse un coche y si se puede ir de vacaciones. Y para eso necesitamos la contabilidad. Él necesita saber si con su actividad se va a poder comprar un coche o pagarse las vacaciones. O en el caso de una compañía aérea que ofrece servicios de transporte low cost, pues ante una coyuntura, por ejemplo, de que los vuelos van algo vacíos, pues tiene que plantearse cosas como si debe eliminar una determinada línea, cuál, si tiene que cambiar la política de precios, porque sabéis que no hay cosa más inútil que un asiento vacío en un avión, ¿no? Eso ya no se puede volver a vender. Nadie, un periódico no puede vender el periódico del día de ayer, normalmente, ¿no? ¿Verdad? Una compañía aérea le pasa lo mismo, tiene que decidir si tiene que despedir a sus empleados o no, qué pasa con los pilotos, si tiene que hacer más publicidad, todo esto, a todo esto se va a encargar la contabilidad. Y la contabilidad va a depender la utilidad del usuario al cual va destinada. En primer lugar, si nosotros hablamos de los directivos, pues los directivos, ¿qué es lo que quieren saber? Pues cómo va la empresa, si hay que desarrollar nuevos productos, si hay que contratar más personal o no, si hay que pedir más préstamos o no y a quién habría que pedírselos, si hay que aumentar o disminuir el precio de las castañas, si hay que cambiar los métodos de compra, hay que buscar otro proveedor, si podemos cambiar la producción y podernos pasar a otro tipo de producción en vez de con carbón, con gas, ver si podíamos distribuir los productos no solo en el puesto, sino contratar a alguien para que lleve castañas a domicilio, por ejemplo. Todas estas cosas nos van a servir la contabilidad para poder tomar decisiones al respecto. Pero no solo toman decisiones los directivos de la compañía, también toman decisiones otros, los que llamaríamos los stakeholders o los que están alrededor de la empresa. Por ejemplo, los clientes tienen que conocer si merece o no comprar el producto, si merece la pena ser cliente habitual porque nos hacen un descuento. Los competidores también quieren conocer nuestra contabilidad, pues para saber si se puede entrar en el mercado o no, si tienen que cambiar su estrategia. Los empleados quieren conocer nuestra contabilidad para saber si merece la pena seguir trabajando en la empresa o hay que buscarse otro curro porque la cosa está chunga. El gobierno, por supuesto, para que pagues impuestos o para concederte subvenciones. Los propietarios quieren conocer la contabilidad para ver si hay que vender la empresa o es un buen momento
bueno, o ampliar. Los acreedores también necesitan tener información sobre la empresa para ver si pueden prestar dinero o no, e incluso los analistas financieros para ver si pueden ofrecer esta empresa como una buena oportunidad, ¿no? Por tanto, la contabilidad también nos va a servir para poder solucionar conflictos de intereses que puede haber entre las distintas partes en las que opera una empresa y donde hay una serie de sujetos que están operando y donde cada uno tiene sus propios intereses. La contabilidad nos va a permitir conocer cuáles son las reglas de juego, ¿no? En cuanto a los usuarios de la contabilidad empresarial, habría que decir que básicamente hay dos tipos de usuarios. La contabilidad de una empresa, hay los usuarios internos y los usuarios externos. En cuanto a los usuarios externos, los de fuera de la actividad ordinaria de la empresa, pues van a estar los accionistas, los inversores, los bancos, los prestamistas, los acreedores, el gobierno, Hacienda, los sindicatos, los clientes, los proveedores. Para todos estos se va a elaborar lo que se llama la contabilidad financiera, la contabilidad que hace referencia a las operaciones realizadas hacia el exterior, las compras, las ventas, los préstamos, todo ese tipo de operaciones. De esta contabilidad es de la que vamos a hablar más en este curso. Frente a esta contabilidad existe la contabilidad que necesitan conocer los usuarios internos, como son los directivos, el consejo de administración y en parte los trabajadores. Hace referencia a cómo está gestionada la empresa, a cuánto nos cuesta fabricar cada castaña, a cuánto nos cuesta cada hora del trabajador, a si resulta rentable o no el trabajador. Todas estas cosas la aborda la contabilidad de gestión, ¿no? Por tanto, hablamos de una contabilidad financiera, que es la contabilidad externa, la que se enseña a la sociedad, donde hay una regulación contable, es la contabilidad oficial, y luego hay una contabilidad a nivel interno que hace referencia a los procesos internos y de gestión de la empresa. Te pongo un ejemplo. En nuestra empresa de castañas, la contabilidad financiera daría información de toda la compra de materiales, de los activos, de todas las ventas y nos explicaría el resultado final de la empresa. Por otra parte, la contabilidad de gestión interna nos permitiría conocer, como hemos comentado antes, a cómo nos sale producir cada castaña o cada pack de castañas, cuánto nos costaría poner las castañas en el domicilio de una determinada persona, y nos permitiría saber ese tipo de cosas para poder tomar las decisiones. Son dos contabilidades claramente diferentes. La contabilidad financiera está regulada, existen unas normas, hay una parte pública de la contabilidad que hay que depositarla en el registro mercantil, mientras que la contabilidad de gestión o interna, esa solo se enseña a nivel interno dentro de la empresa, ¿no? Por último, para terminar este resumen que estamos haciendo, decir que la contabilidad va a depender, como siempre, de la entidad que estemos llevando, la entidad de la que estemos hablando. Hablamos de contabilidad de empresas, hablamos de contabilidad de familias, de contabilidad pública y de contabilidad nacional, dependiendo de quién está realizando la actividad. La contabilidad de empresas es la que nosotros vamos a explicar aquí en esta asignatura, y nos vamos a centrar en cualquier tipo de empresa, normalmente empresas de bienes y servicios o empresas comerciales, y hablaremos, por tanto, de contabilidad financiera o externa, de la contabilidad que realiza de cara al exterior, y también de una contabilidad de gestión o interna de nuestra entidad. Que sepáis que hay otro tipo de contabilidades, como son la contabilidad de nuestras familias, para saber si podemos ahorrar o no, si nos va bien las cosas o no. Existe la contabilidad pública, que mide la actividad de las administraciones, como la del ayuntamiento, los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de una comunidad autónoma. Esa contabilidad tiene otros objetivos. En la contabilidad de empresas el objetivo es saber si hemos ganado dinero o no. En la contabilidad de familias el objetivo es saber si podemos ahorrar o no podemos ahorrar, podemos prosperar. En la contabilidad pública
el objetivo de una administración es la de prestar servicios y redistribuir la renta, pues tendremos que saber si lo estamos prestando bien, si no estamos generando déficit. Y por último existe una contabilidad que es la contabilidad nacional, que es la contabilidad de un país vista en su conjunto, con todos los jugadores, familias, empresas, ONGs, el Estado, y que nos permite saber si el país como tal está creciendo, está generando valor, cuál es su saldo frente al exterior, importaciones, exportaciones, si se está endeudando, etc. Bueno, hasta aquí la primera parte del tema. Primero espero que lo hayamos podido entender.